Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy les quiero hablar sobre el tema del ayuno. ¿Cuál es el ayuno? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo debemos de ayunar nosotros? Para comenzar, vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Y dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está hablando Jesús que cuando ayunes, no seas como los austeros o como los hipócritas, porque a ellos les gusta demostrar que están ayunando, ponen un semblante en su cara de aflicción porque no han comido, para mostrar a los hombres de que están ayunando, para que los hombres se acerquen a ellos y les pregunten qué tienes, y ellos puedan decir: es que estoy ayunando. Jesús está diciendo: cuando ayunes, no seas como ellos, no demuestres a nadie que estás ayunando, sino dice en el versículo 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Si tú vas a ayunar, va a ser solamente tú y Dios, no tienes por qué decirle a nadie, no tienes que divulgarlo con los demás, no tienes que hacerles saber que estás ayunando a los que te rodean, porque el ayuno simple y sencillamente es entre tú y Dios. Simplemente Dios es el único que lo tiene que saber, nadie más tiene que saber que estás ayunando. Ahora vamos al versículo 2, de ahí mismo de Mateo 6, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está hablando de la limosna, o de lo que tú haces para otras personas. Cuando tú sacas un billete de 20 pesos, de 50 o de 100, o una moneda para dársela a una persona que tú ves en la calle que lo necesita, dice la escritura: no hagas tocar trompeta delante de ti, es decir, no le digas a nadie que estás ayudando a esa persona o que ayudaste a esa persona. Ahora también dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. A esto se refiere a que no le tienes que decir a nadie. Lo mismo es con el ayuno. Cuando tú ayunas, no le tienes que decir absolutamente a nadie. No tiene que saber tu izquierda ni tu derecha. No tiene que saber lo que hace tu derecha, lo que hace tu izquierda, ni lo que hace tu izquierda debe de saberlo tu derecha. Es decir, nada ni nadie tiene por qué saber que estás ayunando, sino que tu ayuno, tu limosna y tu oración, dice la escritura, que tiene que ser en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que cuando ayunes, cuando ores o cuando des limosna, procura siempre hacerlo en secreto, donde nadie te ve, donde nadie lo sepa, para que sea Dios quien te recompense a ti. Vamos ahí mismo a Mateo 4, del 1 al 4. Antes de continuar, quiero hacerles notar algo. Cuando nosotros estamos ayunando, y no solamente cuando estamos ayunando, sino todos los días, nosotros podemos ser tentados por el diablo, por el adversario. Inclusive la escritura nos menciona de que Jesús mismo fue llevado por el Espíritu, o sea, el mismo Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y lo vamos a leer a continuación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está diciendo que el mismo Espíritu de Dios, cuando Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero sin embargo, el mismo Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque haciendo esto, Dios pudo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, pudo contraatacar a las palabras que el diablo le estaba diciendo. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Para qué? Para que él se las comiera, dándole a entender: convierte las piedras en pan para que comas, porque tienes hambre, has ayunado ya muchos días. El diablo lo estaba haciendo con el fin de que Jesús no cumpliera su objetivo o no llegara hasta el final de la meta que él ya se había predeterminado. Ahora, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que toda la palabra que sale de la boca de Dios es nuestro alimento. Toda la palabra que está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, es alimento para cada uno de nosotros, la cual nos va a llevar a vida eterna. Ahora, cuando Jesús entró a Samaria, dice que se sentó cerca de un pozo, y junto a ese pozo llegó una mujer, y Jesús le dijo: dame de beber. Y ella le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí, o sea, no tenían por qué hablarse, no convivían. Entonces la mujer por eso le dijo: ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí que te dé de beber? Y Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Dame de beber, dice la escritura que Jesús le dijo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque si bebemos del agua que Dios nos va a dar, no volveremos a tener sed jamás. Ahora la mujer, cuando supo esto, le dijo, Señor, dame de esa agua para que nunca venga yo a este pozo a sacar el agua y para que no vuelva yo a tener sed. Y vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 4, del 5 al 34. Y dice así, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Preste atención. Nuevamente dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, pues siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y aún el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Luego tiene la coma y dice, el que habla contigo. Quiero que presten atención en este versículo 25, que la mujer samaritana le dijo, yo sé que ha de venir el Mesías, yo sé que tarde o temprano va a venir el Cristo, cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. En el versículo 26 Jesús le dice, yo soy. Le estaba diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy aquel del que estás hablando. Sin embargo, para que no se diera cuenta de que Él era el Cristo, le dijo después, el que habla contigo, dando a entender, yo soy el que habla contigo, para que no se diera cuenta que estaba diciendo, yo soy el Cristo, o sea, yo soy aquel del que tú estás hablando. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces Dios nos dice las cosas o Dios nos muestra cosas y nosotros no nos damos cuenta. Más adelante la mujer, lo vamos a seguir leyendo, dice la mujer a los de la ciudad, ¿no será este el Cristo? O sea, todavía hace la pregunta que si Jesús sería el Cristo, cuando Jesús le estaba afirmando aquí en el versículo 26, yo soy, o sea, Él era el Cristo. Pero vamos a continuar. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Presten atención, ¿no será este el Cristo? O sea, fíjense cómo la mujer samaritana estaba preguntando algo que Jesús ya le había afirmado. Ella está preguntando, ¿será este el Cristo? Cuando Jesús ya le había dicho, yo soy. Entonces, quiero que se den cuenta de esto para que cuando Dios les hable, estén atentos a sus palabras, estén conscientes de lo que Él les dice, para que puedan comprender y no les pase lo que a la mujer samaritana, que no entendió que Jesús era el Cristo. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto que los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí Jesús está diciendo en el versículo 34 que su comida es hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. Cuando le respondió al diablo que lo estaba tentando, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está afirmando que su comida, o sea, que él no necesitaba comerse las piedras convertidas en pan, sino que él ya estaba comiendo, aunque carnalmente estaba ayunando, él estaba comiendo porque estaba haciendo la voluntad del que lo envió y estaba por concluir o acabar la obra por la cual él vino aquí a la tierra. Así es que la comida que nosotros debemos de comer es la comida espiritual, es la palabra de Dios, porque dice la escritura en estos textos que leímos que los discípulos habían ido a comprar de comer. Entonces, si uno se pone a pensar, los discípulos fueron a comprar de comer porque tenían hambre o porque no habían comido o porque ya venía la hora de comer. Entonces, cuando ellos vinieron y le dijeron: maestro o rabí, que es lo mismo, significa lo mismo, rabí, come, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Entonces, quiero que noten esto, o sea, la comida que Dios nos está diciendo que comamos no es la comida física, no es la comida terrenal, sino la comida espiritual. Porque los discípulos se preguntaban entre sí en el versículo 33, ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos creían que tenía comida aparte, pero comida terrenal, pero sin embargo Jesús no se refería a la comida terrenal, Jesús se refería a la comida espiritual, a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios y acabar la obra por la cual cada uno de nosotros hemos sido enviados aquí a la tierra, o por lo cual es que estamos aquí en la tierra. Ahora vamos al libro de Lucas 5:33. Y antes de continuar, quiero que se pongan a pensar, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Para qué nos sirve a cada uno de nosotros el ayunar? Así como Jesús ayunaba. Eso lo vamos a ver ahorita en el libro de Lucas, capítulo 33. Cuando Jesús estaba comiendo con los pecadores, se acercaron a los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué tu maestro come y bebe con los pecadores? Entonces Jesús les dijo: el sano no tiene necesidad de médicos sino de enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús aquí estaba diciendo que él comía con los pecadores simple y sencillamente para predicarles la palabra de Dios, porque ellos necesitaban arrepentirse. Si los justos, es decir, en este caso los fariseos o los discípulos de Juan, decían hacer la obra de Dios, entonces no tenían necesidad de arrepentirse porque estaban haciendo la justicia de Dios. Mas si no la estaban haciendo, también ellos necesitaban esta medicina, este arrepentimiento, para lo cual vino Jesús. Y después se le acercaron los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos y le dijeron: maestro o rabí, en el versículo 33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que está el esposo con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Quiero que anoten esto: el ayuno es un momento de luto, es un momento de tristeza, es un momento de amargura, es un momento en el que tú no estás alegre, no estás contento. Aquí le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos comen y beben? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Siendo que ellos deberían de ser ejemplo para nosotros que son discípulos directos de Jesús. Eso es prácticamente lo que le estaban diciendo a Jesús. Así es que Jesús les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas, es decir, los que están contentos, los que están alegres, los que están con Dios, los que están regocijándose o caminando a la par con Dios, ¿podéis hacer que ellos ayunen? Claro que no. ¿Por qué? Porque están de bodas. Jesús les dijo: puedes hacer que ellos ayunen si es que están de bodas, mas vendrán días, dijo Jesús, que ayunarán porque el esposo les será quitado. Cuando el esposo les sea quitado, es decir, cuando la alegría te sea quitada, cuando la felicidad te sea quitada, cuando eso que tú quieres o amas tanto, que te hace feliz o que te alegra tus días, te sea quitado, entonces van a venir los días de tristeza, los días de amargura, los días en los que tú vas a tener que ayunar a Dios con esa amargura, con ese arrepentimiento, para que empieces a tener nuevamente ese contentamiento que tuviste, pero que te fue quitado. Porque tarde o temprano nosotros, los que estamos aquí en la tierra, vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a tener tristeza. Jesús dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, si Jesús venció al mundo y nosotros somos más que vencedores en Él, entonces nosotros también ya hemos vencido al mundo, no por nosotros mismos, sino por Jesús. Entonces, cuando a nuestra vida venga esa tristeza, esa amargura, esa calamidad, esa tribulación, ese momento de luto, porque el ayuno es un momento de luto, entonces cuando venga todo eso, entonces nosotros vamos a tener que ayunar. Mas sin embargo, si Dios está con nosotros y nos tiene contentos, nos tiene de bodas, no podemos ayunar simple y sencillamente porque estamos de bodas. Mas sin embargo, si tú ayunas estando de bodas, bien haces. ¿Por qué? Porque vas a tener un fortalecimiento mayor al que podrías tener si no estás ayunando, aún estando de bodas, aún estando contento, aún teniendo de todo, aún siendo bendecido. Vamos ahí mismo al libro de Mateo 9:14. Y dice así: nuevamente vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, ¿para qué sirve el ayuno? ¿De qué nos sirve ayunar a nosotros? Vamos a leer a continuación en el libro de Mateo, versículo 17, versículo 14. ¿Para qué sirve la oración, el ayuno y la fe? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, preste atención: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese ayuno que tiene que ser en lo secreto, ese ayuno que nadie tiene que saber, ese ayuno en el cual tú vas a tener que hacer la voluntad de Dios, porque te repito, tu comida es que hagas la voluntad del que te envió y que acabe su obra. Esa es la comida que Dios te mandó a comer espiritualmente. Así es que haciendo todas estas cosas, tú vas a estar ayunando, pero sin embargo falta todavía algo más que complementa el ayuno. Sin embargo, los discípulos de Jesús se le acercaron aparte en el versículo 19, dice así: viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos aparte se le acercaron. ¿Por qué no le preguntaron públicamente? Porque sabían que Jesús los podía regañar, los podía exhortar o los podía avergonzar delante de todos. Entonces lo que ellos hicieron fue acercarse aparte cuando ya todos se habían ido y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Cuando en la escritura o cuando tú nos dijiste que los que creyéramos en ti, en tu nombre, podríamos echar fuera demonios. ¿Por qué, Señor, si tú nos dijiste que haríamos todas estas cosas, por qué nosotros no pudimos echarles fuera? Bueno, les faltaron tres cosas importantes. La número 1 dice: por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice la escritura, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Luego dice: y nada te será imposible. Absolutamente nada te va a ser imposible si tienes fe. Número 2, oración. Jesús les dijo en el versículo 21: este género no sale sino con oración y ayuno. La oración también es muy importante para echar fuera un demonio. Hay demonios más fuertes que otros. Entonces, este género, está hablando Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Pero también es muy importante la fe. Ahora, si tú haces estas tres cosas en el momento que tú quieras echar fuera un demonio, el demonio va a salir inmediatamente, sin necesidad de que tú le digas algo, sin necesidad de que tú te acerques a él, sin necesidad de que tú lo eches fuera, de que lo reprendas. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que el demonio vea la presencia de Dios en tu vida, con el simple hecho de que el demonio vea a Jesús resplandeciendo en ti, el demonio va a empezar a revolcarse. El mismo demonio va a empezar a actuar violentamente. ¿Por qué? Porque no resisten la presencia de Dios. Y lo vamos a leer a continuación. Vamos al libro de Marcos 9, 17, 29.
Dice así, estamos hablando del mismo caso, solamente que está en otro libro de la Biblia. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma les sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, escucha y presta atención en esto, versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, no fue necesario que Jesús se le acercara, simplemente con que el demonio haya visto a Jesús, escucha lo que pasó, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando el demonio ve a Jesús, empieza a revolcarse, empieza a hacer violencia con la persona que ha poseído, porque no resisten la presencia del Todopoderoso. Ahora, versículo 21, escucha, Jesús preguntó al Padre, prácticamente dejó que se siguiera revolcando, dejó que hiciera lo que tuviera que hacer, y se dirigió al Padre y le preguntó, no porque no supiera, sino para que todo eso fuera testimonio a los que estaban presentes. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?, le preguntó Jesús al Padre. Y él dijo, desde niño. Escucha, desde niño este muchacho estaba poseído. Desde niño este espíritu inmundo lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua para destruirlo. Ahora quiero que prestes atención en esto, porque el demonio va a hacer una cosa y va a hacer otra para intentar destruirte. Tanto te va a tener que echar en el fuego, tanto te va a tener que echar en el agua para intentar destruirte. Ahora, si te das cuenta, el fuego y el agua son cosas o son elementos totalmente diferentes. El fuego, cuando es poquita agua, la evapora, pero el agua, cuando es mayor que el fuego, apaga el fuego. O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, si son totalmente diferentes el agua y el fuego, así mismo Satanás te va a llevar a una cosa y te va a llevar a otra. Te va a llevar a la fornicación, te va a querer llevar a las adicciones, ya sea alcohol, ya sea tabaquismo, ya sea drogas. A cualquier especie de cosa el diablo o el espíritu inmundo te va a llevar para intentar destruirte. Pero si tú clamas misericordia a Dios, entonces Dios te va a escuchar, va a actuar con misericordia. Mas sin embargo, la Escritura dice, tendré misericordia del misericordioso. Si tú no eres una persona misericordiosa, entonces te aconsejo que empieces a hacerlo para que alcance la misericordia de Dios en tu vida. Porque si no eres misericordioso, entonces jamás vas a alcanzar la misericordia. Porque escrito está, tendré misericordia del misericordioso. Así es que si tú quieres alcanzar esta misericordia, cuando el espíritu inmundo te esté llevando a una cosa y a otra para destruirte, entonces sé misericordioso. Y Jesús va a actuar con misericordia, porque yo he escuchado, he conocido al Dios vivo y sé que Él es un Dios grande de misericordias. Aún la Escritura dice que Él es rico en misericordias. Continuando en el versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si pudierais creer, al que cree, todo le es posible. Quiero que se den cuenta, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es creer en algo o en alguien que va a cumplir todo cuanto ha dicho que va a hacer. En este caso, si tú crees que Dios tiene el poder de hacer las cosas, de transformar tu vida, de cambiarte, de ayudarte, de respaldarte, entonces Jesús va a hacer ese cambio en tu vida porque lo estás creyendo. Mas si no lo crees, nada va a ser posible para ti, porque no estás creyendo en Dios, no estás creyendo que Él tiene poder, no estás creyendo en aquel que es todopoderoso y que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Ahora, en el texto anterior, en Mateo 17, leímos que les dijo a los discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a la montaña que se moviera y se moverá y nada les sería imposible. O sea, si ellos tienen fe, nada les va a ser imposible. Aquí le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe es el creer en Dios, en que Dios va a poder hacer las cosas, en que Dios va a hacer todo esto. Dice la Escritura que Dios es el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos en el autor de la fe, es en el que creó la fe, entonces Dios va a hacer todas las cosas. Dios va a hacer esa transformación, ese cambio en tu vida. Pero necesitas clamar a Él, necesitas postrarte ante Él y decirle, Señor, te necesito, Señor, ayúdame a creer.
Inclusive más adelante, ahorita lo vamos a leer, cómo el padre de este muchacho le dijo, Señor, yo creo, pero sin embargo después le dice, perdona mi incredulidad. Entonces está diciendo que cree, pero también está diciendo, perdona mi incredulidad, está diciendo que no cree, perdóname porque no creo, perdóname porque me falta fe, está diciendo prácticamente. Entonces quiero que notes esto. Primero dijo, creo, y después le dijo a Jesús, perdona mi incredulidad. Y Jesús le dijo que confiara. Entonces, si esta persona no tenía fe, ¿por qué es que recibió el milagro que estaba esperando? Porque confesó lo que Jesús le estaba diciendo que creyera. Él dijo, cree, y él dijo, yo creo, pero perdona mi incredulidad. En otras palabras, él no creía, pero lo confesó. Dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú confiesas que Jesús es el Todopoderoso, que puede hacer la obra, que puede hacer la transformación, que puede hacer el milagro en tu vida, Jesús lo va a hacer porque estás confesándolo con tu boca. Con el corazón lo estás creyendo y con la boca lo estás confesando. Con la boca estás diciendo, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que tú eres el Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Entonces cuando tú lo confiesas es cuando recibes el milagro de Dios en tu vida, esa transformación, ese cambio que tanto has anhelado. Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa, tú tienes que confesarlo. Esta persona creía, pero al mismo tiempo le faltaba fe, también no creía. Entonces, si tú eres de esas personas que cree, pero también tienes incredulidad en tu vida, en tu corazón, haz lo mismo que esta persona, confiésalo, y luego de confesarlo, espera el milagro en Dios, confía en que Dios va a hacer ese milagro y lo va a hacer, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Deleítate en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Entonces, si tú te deleitas en Jehová, Él va a conceder esa petición tan grande que le has estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que no has recibido. Este muchacho estaba lunático desde niño este espíritu inmundo lo estaba posesionándose de él para echarlo en el fuego, para echarlo en el agua a fin de destruirlo. Entonces, no importa qué tiempo tengas tú esperando tu milagro, no importa qué tanto hayas pedido a Dios, si este es tu momento, si esta es la oportunidad que Dios te está dando para recibir tu milagro, entonces clama al Dios vivo y dile, Señor, yo creo que tú puedes hacer ese milagro. Señor, yo creo que tú puedes hacer esa transformación en mi vida. Señor, yo creo que tú puedes hacer ese cambio en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en mi vida social. Señor Jesús, yo sé que tú puedes hacer todas esas grandezas, las cuales has hecho en el pasado, has hecho en el presente y seguirás haciendo en el futuro. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Va a seguir siendo el mismo Dios misericordioso, grande, poderoso, que para Él nada es imposible. Entonces, si tú confiesas con tu boca que Jesús puede hacer ese milagro en tu vida, Jesús lo va a hacer, Dios va a hacer ese milagro, pero tienes que confesarlo. Vamos a continuar en el versículo 23. Dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Versículo 24, escucha bien. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, punto y coma, dice, ayuda a mi incredulidad. Quiero que presten atención, él creía, pero también tenía incredulidad en su vida. Versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces quiero que notes esto. Si tú quieres el milagro en tu vida, si tú quieres que este espíritu que te está atormentando, si tú quieres que ese demonio que te ha estado asolando desde hace muchísimos años salga de tu vida, sea extraído de todo tu ser, lo que tienes que hacer es orar y ayunar, pero también debes de tener fe en Dios, de que Dios va a hacer la obra. Con oración y con ayuno este espíritu va a salir, tú vas a recibir ese milagro. Jesús no tuvo que acercarse al muchacho, no tuvo que enviar a uno de sus discípulos, no tuvo que hacer alguna otra cosa. Dice la Escritura que el demonio simple y sencillamente con ver a Jesús se revolcaba y clamaba, se revolcaba y actuaba con violencia.
contra el muchacho. Entonces, el espíritu inmundo, simple y sencillamente, cuando la presencia de Dios venga a tu vida, cuando Jesús habite en tu corazón, el espíritu inmundo va a salir, se va a revolcar, va a hacer todo lo que esté a su alcance con tal de mantenerse ahí donde está. Pero nada va a poder hacer, porque mayor es el Dios en el que creemos que el diablo que está en contra de nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es Dios, que nos va a ayudar, nos va a respaldar y que nos va a dar la victoria. Vamos al libro de Jonás, capítulo 3, hablando todavía del ayuno que tiene que ser en lo secreto, como Jesús lo estableció en el libro de Mateo 6:16. Dice la escritura que Jonás fue a predicar a Nínive de que iba a ser destruida en la ciudad. Al creer la palabra de Dios, se arrepintieron y todos proclamaron ayuno, todos se pusieron en ayuno, aún los animales. Ahora, en este caso estaban ayunando todos, y todos sabían que todos estaban ayunando porque iban a ser destruidos, porque iban ya teniendo una sentencia de parte de Dios. Mas sin embargo creyeron a la palabra de Dios, se arrepintieron y empezaron a hacer ayunos. Si estaban de fiesta, prácticamente cancelaron toda especie de festividad y comenzaron a tener ese momento de luto, el cual Dios vio, y después dice que se arrepintió del mal que les había predeterminado hacer, y no les hizo nada. Y vamos a leerlo, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino desde un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, lo que quiero hacer notar con esta cita bíblica es que el pueblo de Nínive se pusieron todos en oración y en ayuno, proclamando este ayuno por arrepentimiento, para que Dios los perdonara, para que Dios no los destruyera. A lo que me quiero referir es que muchas veces yo he notado en iglesias, yo he notado en diferentes denominaciones, que muchos dicen: vamos a hacer una cadena de oración y de ayuno, o vamos a hacer una red de ayuno. Entonces, todo este tipo de ayunos en multitudes, al menos en este caso estaba escrito que era por un arrepentimiento, porque Dios ya los iba a destruir. Cuando las iglesias te dicen: vamos a hacer una cadena de ayuno de 40 días, cada quien va a agarrar un día, no digo que esté mal ayunar. Lo que está mal es decir que van a ayunar, el decirse los unos a los otros que se pongan de acuerdo para ayunar. En ninguna parte de la Biblia dice que se ponen de acuerdo para ayunar, para que Dios los fortalezca, para que Dios los ampare, o para que Dios les dé alguna especie de socorro. Aquí dice que iban a ser destruidos, y se arrepintieron y proclamaron ayuno todos. Ahora, si tú estás en una iglesia y te dicen: vamos a ayunar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé una camioneta para transportar a los hermanos, o que Dios nos edifique o nos dé para edificar una iglesia más grande, entonces tú te estás saliendo de la voluntad de Dios, porque estás ayunando para cosas terrenales. Si tú le dijeras a Dios: Señor, ¿puedo ayunar o puedo orar para que tú me bendigas o me des las cosas terrenales? Él te va a decir: no. Si vas a orar y si vas a ayunar, que sea para las cosas espirituales, para las cosas que a vida eterna te van a llevar. Ahora, cuando las iglesias se ponen en oración y ayuno con una persona que no cumpla, entonces esta cadena o esta red de ayuno y de oración se rompe, se fractura y ya no sirve. ¿Por qué? Porque no es simple y sencillamente decir o apuntarse para ayunar,
sino cumplir. Ahora, para poder cumplir, necesitas tener unos requisitos que vamos a leer a continuación en el libro de Isaías. Pero como te digo, tu oración y tu ayuno tiene que ser en lo secreto. Si alguien te invita, hey, vamos a hacer una cadena o una red de ayuno, diles no, gracias, hazlo con alguien más. Si yo voy a orar o yo voy a ayunar, va a ser en lo secreto, donde solamente Dios y yo estemos, donde nadie sepa sino solamente Dios, para que Dios me recompense en público, porque lo estoy haciendo en lo secreto. Entonces vamos al libro de Isaías 58:3. Quiero que prestes atención en el versículo 3, lo que dice Dios acerca del pueblo que ayunaba. Este pueblo decía: Señor, nosotros hemos ayunado y no nos escuchas, hemos afligido nuestra alma y no te das por enterado, o sea, no prestas atención, ni siquiera te das cuenta que estamos ayunando, que estamos afligiendo nuestras almas, porque el ayunar, como te digo, es un momento de luto, es un tiempo de lloro, de lamento. Quiero que notes en el versículo 3 lo que dice: ¿por qué motivo o por qué razón es por la cual no les hace caso? ¿Por qué motivo no les está prestando atención cuando están ellos según ayunando? Presta atención. Dice el versículo 3 de Isaías 58: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí que para el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El pueblo dice: Señor, ¿por qué no nos haces caso cuando estamos ayunando? ¿Por qué no cumples o no nos das lo que te estamos pidiendo? Porque estás pidiendo lo terrenal, estás pidiendo para tu propio gusto. Escucha ahí mismo en el versículo 3 lo que dice: he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Entonces estás buscando lo que a ti te conviene o lo que tú quieres, no estás buscando lo que Dios está pidiendo que busques, no estás buscando. Cuando estás ayunando no estás buscando lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, por esa razón, Dios no escucha cuando tú estás ayunando, no se da por enterado, ni siquiera te voltea a ver, porque simple y sencillamente estás buscando tu propio gusto. Luego dice: y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, te repito, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si tú quieres que tu voz o tu oración sea oída en las alturas por Dios, lo que tú tienes que hacer es ayunar como Dios te mandó a ayunar. No ayunar para tu propio gusto, no ayunar para darle gusto a los que te rodean, no ayunar para darle gusto a fulanito o a fulanita, sino tienes que ayunar para darle gusto a Dios. No ayunar para darte gusto a ti mismo tampoco, o para que Dios te dé lo que tú le estás pidiendo. No, como te digo, si tú estás ayunando o en tu iglesia están ayunando para que Dios los bendiga con un lugar más grande, o le estás pidiendo en ayuno y oración que Dios te bendiga con un vehículo para transportar a los hermanos, simple y sencillamente para eso no es el ayuno. Si tú quieres tener un carro para transportar a los hermanos, dice la palabra de Dios que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, mas el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Tú quieres un vehículo, tú quieres una iglesia más grande, ok, pero tienes que sembrar. Aquí no depende del ayuno, aquí depende de lo que siembras. Si tú siembras en gran abundancia con los hermanos, si tú ayudas a los hermanos, a las hermanas, a los necesitados, dice la Escritura, que ayudes sin esperar recibir algo a cambio. Tú ayuda porque te gusta ayudar o porque ves que alguien más lo necesita, sin querer esperar recibir algo a cambio. Entonces tu recompensa por Dios va a ser grande. Entonces va a ser cuando Dios te va a bendecir con ese vehículo, o te va a bendecir con esa iglesia o ese templo más grande el cual estás pidiendo. Pero ya estás sembrando. No uses el ayuno para pedir cosas materiales, porque hubo dos hermanos que le dijeron: Señor, uno le dijo a Jesús: Señor, dile a mi hermano que parta o comparta conmigo la heredad, porque habían recibido una heredad, pero su hermano no la quiso compartir con su otro hermano. Entonces este hermano le dijo a Jesús: dile, Señor, que comparta o que parta conmigo la heredad. Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Después le dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, tu vida no va a consistir en la abundancia o en la cantidad de dinero que tengas, en la cantidad de casas, de carros, de computadoras, celulares o de artículos que tú tengas. En eso no consiste tu vida. Tu vida consiste y depende de la palabra de Dios,
de serle fiel a Dios y de que Él tenga misericordia de ti para que seas de larga vida sobre esta tierra. También depende de tu vida, depende de cuánto hayas honrado tú a tus padres, porque es el quinto mandamiento que Jesús dejó, pero también es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, tu vida depende de Dios. Por eso Jesús le dijo a este joven, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, lo mismo te digo a ti, si tú estás ayunando para cosas materiales, estás mal. Mas sin embargo, si tú empiezas a ayunar para echar fuera demonios, para hacer sanidades, para libertar cautivos, entonces tu voz va a ser oída en lo alto. Si tú partes tu pan con el hambriento, le das de comer, le das de beber, si tú ayudas al menesteroso, entonces tu voz va a ser oída en lo alto. Escucha a continuación lo que dice en el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien, presta atención al versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Escucha lo que Dios te está pidiendo cuando tú estés ayunando. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Escucha lo que dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando tú empieces a hacer lo que dice del versículo 6 al versículo 7 de Isaías 58, entonces dice la escritura que nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y no solamente eso, sino que también dice la escritura que la gloria de Dios va a ser tu retaguardia, va a ser la que te va a cubrir, la que te va a respaldar, la que te va a sustentar, la que te va a alentar, la que va a estar ahí cubriéndote las espaldas. Cuando tú hagas lo que Dios está mandando hacer, cuando estás ayunando, o mejor dicho, cuando tú ayunes. Ahora, tú puedes decir el día de hoy, es que no he ayunado. El ayuno no se refiere solamente al abstenerse de alimento. Te repito, el ayuno que Dios escogió es este: desatar las ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las cargas de opresión. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Número 4, que rompas todo yugo. Número 5, que partas tu pan con el hambriento. Número 6, que a los pobres errantes albergues en casa. Número 7, que cuando veas al desnudo lo cubras. Y número 8, que no te escondas de tu hermano. Aquí en esta última dice no te escondas de tu hermano. ¿Qué es? ¿Irme a esconder abajo de la cama para que no me vea? No, a eso no se refiere. A lo que se refiere es que cuando tú lo ves necesitado, te das la vuelta o no te acercas para ayudarle. Eso es esconderte de tu hermano. Ahí viene aquel que necesita, o aquel mendigo, o aquel necesitado. No, me voy por este lado para que no me pida dinero. Eso es esconderte de tu hermano, eso es esconderte de tu prójimo y no ayudarlo. Entonces la palabra de Dios está diciendo aquí que tienes que partir tu pan con el hambriento, cubrir al desnudo. Ahora, cubrir al desnudo no se refiere a cubrir a la persona que esté encuerado en la calle, no, sino que se refiere a darle lo que necesita a esa persona que lo necesita. No sé si me explico. Si tú ves a una persona ahí en la calle que tiene sed, le vas a dar de beber, vas a ir a la tienda, le compras un agua y se la traes. Si tú ves a una persona que tiene hambre, vas a ir a comprar algo de comer, ya sea una torta, unos tacos, una hamburguesa, sea lo que sea, cualquier especie de comida, vas a ir a comprarle y se la vas a traer porque estás viendo que tiene hambre. Ahora, si estás viendo que tiene frío, lo que vas a hacer, si traes un suéter, dárselo. Si traes una cobijita, dársela. ¿Por qué? Porque estás cubriendo al desnudo, o sea, estás dándole al que necesita lo que necesita. En esto vas a cumplir la escritura, en ayudar. En esto se cumple también la palabra de Dios cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para ayunar necesitas que cumplir estos requisitos para que tu ayuno sea agradable a Dios y tu voz sea oída en lo alto. Entonces, haciendo tú esto, nacerá tu luz y tu salvación se dejará ver pronto. Y no solamente eso, sino que la gloria de Dios va a ser
tu retaguardia. En el versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Escucha bien, cuando tú hagas esto, lo que Dios está mandando, vas a invocar a Jehová y Él te va a escuchar, Él te va a oír. Luego dice: clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. Ahora, si tú haces nuevamente esto que Dios está pidiendo, dice que tu luz o tus tinieblas, tu oscuridad, va a ser como al mediodía. O sea, vas a seguir resplandeciendo porque Dios va a estar contigo. No importa lo que a ti te venga, no importa la dificultad, no importa tu aflicción. Dios va a estar ahí contigo cubriéndote las espaldas. La gloria de Dios va a ser tu retaguardia. La luz de Dios va a resplandecer en tu oscuridad, en ese momento en el que sientas que ya nada vale la pena, que ya no hay esperanza. En esos momentos Dios va a ser tu retaguardia. Dios va a ser el que te va a sustentar, Dios va a ser el que te va a ayudar, pero necesitas cumplir la palabra de Dios. Nuevamente dice en el versículo 9: entonces invocarás y Él te oirá, clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas, una vez haciendo esto, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11: Jehová te pastoreará siempre. Escucha bien, haciendo estas cosas Dios te va a pastorear siempre. Dice la escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él te pastorea, nada te va a faltar. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahora, si tú quieres realmente que Dios te pastoree, si tú quieres ser como un manantial cuyas aguas nunca faltan, entonces necesitas hacer lo que Dios está mandando a hacer. En el ayuno no tienes que contender, no tienes que pelear, y ni aun cuando no estás ayunando. O sea, tú tienes que quitar de tu vida todo este tipo de cosas, este tipo de malos hábitos que tienes: el estar contendiendo, el estar peleando, el estar gritando, el estar ofendiendo, el estar maldiciendo, el estar haciendo todo este tipo de cosas que no agradan a Dios. Tú las tienes que desechar para que tu voz sea oída en lo alto. Escucha lo que dice el versículo 4 en Isaías 58. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Presta atención, contiendas y debates. O sea, tienes que dejar las contiendas, tienes que dejar los debates. De nada te sirve decir: voy a ayunar 40 días y 40 noches si estás contendiendo y estás debatiendo, si estás criticando, si estás murmurando. De nada te sirve el estar ayunando si estás haciendo lo que no tienes que hacer. Luego dice: para herir con el puño inicuamente. De nada te sirve estar ayunando y estar peleando. De nada te sirve estar ayunando y estar contendiendo, estar hiriendo con el puño. Luego dice la escritura: no ayunéis como hoy, para que tu voz sea oída en lo alto. Si tú quieres que tu voz, tu oración, tu súplica o tu clamor sea oída en lo alto, entonces tienes que dejar de hacer todo este tipo de cosas que no agradan a Dios. En el versículo 9 decía: clamarás y dirá Él: heme aquí. Si tú quieres que Él te diga: aquí estoy, yo te escucho, dime qué es lo que quieres, dime cuál es tu petición. Si tú quieres que Dios te diga: aquí estoy, cuando tú clames a Él, cuando tú ores a Él, entonces tienes que apartarte de todo este tipo de cosas que no agradan a Dios, en especial si estás ayunando. Ahora, como te digo, el ayuno no es solamente el abstenerse de alimento, el no comer y el no beber 40 días y 40 noches o un día o 2 días, sino que el ayuno también se refiere al ayudar al necesitado, el romper todo yugo, el libertar a los cautivos, el alentar a los menesterosos, el estar ahí constantemente para aquel que lo necesita. Eso también es parte del ayuno. Tú puedes decir: hoy no he ayunado porque me he comido como 10 tacos, un ejemplo, pero sin embargo has ayudado a una persona, has compartido tu pan con el hambriento, has saciado el alma afligida. Sin embargo, aunque tú te hayas comido 10 tacos, sin darte cuenta estás ayunando, porque dice: es tal el ayuno que yo escogí, que se desaten ligaduras de presión, que se parta el pan con el hambriento. O sea, el ayuno que Dios escogió en el versículo 6 al 7
de Isaías 58. Ahí te especifica cuál es el ayuno que Dios ha escogido. Ahí te dice qué es lo que agrada a Dios cuando tú vas a ayunar o cuando tú estás ayunando. Ahí te dice que tú estás ayunando cuando tú ayudas a las personas que lo necesitan. Pero te repito, tu oración tiene que ser en lo secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. No digas a los demás: yo compartí mi pan con fulano, con sutano, que no tenía o que necesitaba. O yo fui a predicarle a esta persona que estaba afligida de alma y de espíritu y Dios la reconfortó. No, o sea, no tienes por qué decirlo, porque cuando tú lo dices, entonces los demás empiezan a glorificar tanto a Dios como a ti. Porque empiezan a decir: ah, mira, yo quisiera ser como ese hermano, varón de Dios, esforzado, que predica, que ayuna. Pero si te das cuenta, están glorificando tanto a Dios como a la persona. Entonces, desde ahí está tu recompensa. La gloria de los hombres es la recompensa que estás recibiendo, y no vas a recibir recompensa de Dios simple y sencillamente porque ya tienes la recompensa de los hombres. Por eso es muy importante que cuando tú ayunes en lo secreto. Eso sería todo a cada uno de los oyentes. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de nosotros, de ustedes y de nosotros. Si les ha servido o les ha sido de bendición esta palabra, pueden compartirla con algún necesitado. Glorifiquen al Dios vivo, denle la gloria a Él, y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.